Seguramente en nuestro mundo moderno, no hay cosas raras y extrañas que puedas encontrar en áreas boscosas al azar. Desde el ciervo ratón hasta el puma que se columpia. He que aquí tienes 19 cosas más extrañas que se encontraron en los bosques. Número 19. Casa de muñecas. Ahora mira, cada vez que te encuentres con algo relacionado con muñecas en un lugar que debería estar abandonado, debes correr hacia las colinas y esperar que nada te persiga o que no hayas sido maldecido simplemente por estar en su presencia. Oh, pero esto es mucho más que una pequeña casa de muñecas espeluznante. Verás, había un tipo llamado Dave que era un explorador urbano. Ya sabes, la gente que va a varios lugares abandonados solo para ver lo espeluznantes que son de cerca y en persona. Bueno, Dave fue y encontró una casa en una propiedad abandonada en Ontario, Canadá. Y este lugar tenía muñecas por todas partes, tanto dentro como fuera. Oh sí, hay muñecas esparcidas por todas partes. Y sin embargo, hay algunas que están claramente preparadas para darte la bienvenida al lugar. Luego, una vez que entres, encontrarás aún más muñecas y otros juguetes de niños que han estado allí durante una cantidad desconocida de tiempo. En base al estado de la casa, Dave sintió que no había habido nadie en décadas, lo cual es una suposición acertada si se mira el lugar. Sin embargo, cuando se ve el estado de todo lo demás en el interior, incluidos algunos animales de peluche que están hechos trizas, uno se pregunta si un animal no ha estado allí en algún momento y simplemente comenzó a volverse loco. Dave estimó que muchos de los juguetes eran de los años 90, mientras que otros, al ver las fotos, sugieren que son de colecciones antiguas de los años 80. Una de las razones por las que el lugar puede haber sido abandonado es que no es el lugar más fácil para llegar en primer lugar. Al parecer, Dave tuvo que atravesar un terreno accidentado solo para llegar a la casa, por lo que tal vez los antiguos propietarios ya no querían estar tan alejados. Sin embargo, aún así, plantea todo tipo de preguntas sobre la casa, incluido por qué había tantos juguetes de niños allí, y por qué la familia que vive allí claramente decidió abandonarla con todos los juguetes que quedaron atrás. Número 18. El bosque que respira. Volviendo a la realidad para esta próxima entrada, te mostraré algo que fue captado por una cámara a través de un video de lo que honestamente parece algo de algún tipo de mundo de fantasía. Sin embargo, para que quede claro, es 100% real. El video proviene de una persona que pasa por un lugar en Quebec, Canadá, y como puedes ver, hay mucho que está sucediendo en ese bosque. El bosque parece estar respirando. De hecho, el suelo se agita tanto por esas respiraciones que casi esperas que algo salga de él en cualquier momento, y tal vez te dé el susto de tu vida, porque lo ha perturbado la acción que lo rodea. Entonces, si esto es realmente real, eso deja la pregunta: ¿qué es lo que realmente está sucediendo aquí? Bueno, no te preocupes, te lo voy a explicar. Si miras el vídeo, notarás que hay algo más que se mueve, aparte del suelo. Así es, los árboles de toda la zona se están sacudiendo fuertemente. Y eso es porque hay una gran tormenta que está pasando por la zona, y los vientos son muy intensos. Aparentemente, la tormenta en cuestión había empapado tanto el suelo, que el suelo se aflojó mucho más de lo que debería haber estado. Y luego, cuando los vientos se hicieron presentes, los árboles empujaron toda esa fuerza hasta sus raíces. Cuando miras cuántos árboles hay en esa zona, puedes imaginar un sistema de raíces ancho y entrelazado. Esas raíces son las que están siendo empujadas hacia arriba por el viento, y debido a lo suelto que está el suelo, parece que el suelo se está agitando. Es impresionante de ver y demuestra que la naturaleza todavía tiene formas de sorprendernos y hacer que algo parezca irreal, aunque en realidad sea bastante real. Número 17. El Sasquatch que grita. Ahora es posible que hayamos vuelto a salir de la realidad por un momento, pero para ser justos, nadie sabe exactamente qué está pasando en este video, ni tampoco la persona que lo publicó en línea. Lo que sí se sabe, sin embargo, es que se trata de un ruido muy extraño, y eso es suficiente para que todo tipo de personas especulen sobre lo que podría haber sido. Esta vez, el video proviene de un lugar conocido como Sioux Lookout. Un hombre iba a cazar con su familia y su nieto cuando escucharon un ruido que no pudieron identificar de inmediato. El cazador sacó su teléfono y grabó un video de 2 minutos donde se puede escuchar el ruido muchas veces. Al principio, ese hombre no le dio mucha importancia, ya que sintió que era un llamado de alce.
Era la temporada de apareamiento de los alces, y eso significaba que el alce podía hacer ciertos llamados para atraer a una pareja. Sin embargo, cuanto más se escuchaba ese grito, más se preguntaba si podría haber sido otra cosa. Como experimentado cazador, nunca había escuchado un sonido similar. Los biólogos del Ministerio de Recursos Naturales tampoco pudieron identificarlo. Ante la falta de explicación, algunos especularon que podría ser un Sasquatch, aunque no hay evidencia que lo confirme. Lo más probable es que sea simplemente un sonido animal no identificado. Número 16. Cambridge Ghost Mystery. Ahora, antes de que te pongas nervioso y digas que estamos haciendo otra historia que no es real, esta no va a salir como crees. En Cambridge, Nueva York, empezó a circular una foto que llamó la atención de mucha gente. En concreto, no la había sacado una persona, sino una cámara de vigilancia situada en un bosque cercano. Cuando la gente vio la foto, se percataron de que la niña que aparecía en ella parecía transparente, y cuando miraron a la niña un poco más de cerca, se dieron cuenta de que sus brazos y piernas no estaban completamente ahí. A medida que la foto circulaba, la gente empezó a preguntarse si era realmente una niña fantasma la que aparecía en la cámara. Obviamente, eso llamó mucho la atención, y finalmente, la gente de Inside Edition se involucró para intentar averiguar qué era lo que estaba pasando. Pronto revelaron a todo el mundo que no era un fantasma en absoluto, sino una niña de 9 años que estaba en el bosque con su abuelo un día cuando la cámara de vigilancia le tomó la foto. Dijo que estaba saludando y haciendo el tonto para la cámara, pero que no tenía ni idea de que le estaban sacando la foto. Obviamente, está muy viva, así que, de hecho, no es un fantasma. Y este es el final del misterio, ¿no? Bueno, casi. Alguien pensó que yo era un fantasma y se difundió por todo Internet. Te estarás preguntando por qué la cámara la retrató sin piernas y sin parte de su brazo. ¿Fue retocada con Photoshop? Bueno, no. Esas cámaras no son tan sofisticadas como te imaginas. Y al igual que con las fotos normales, si te mueves mucho mientras posas para la cámara, no va a captar todos los detalles del encuadre. Tienes que recordar que estas cámaras son para capturar imágenes de la vida salvaje y no de una niña hiperactiva que no se dio cuenta de que era la fuente de su propio misterio fantasmal. Número 15. Las casas en los árboles de Papacorowai. Dadas las dos últimas entradas que he hecho, definitivamente volveremos a la realidad una vez más para hablar de algo que es realmente llamativo y que se encuentra en un bosque muy particular del mundo. Papúa Nueva Guinea sigue siendo uno de los lugares con mayor biodiversidad del mundo, y también es uno donde muchos nativos aún viven en sus formas y costumbres tribales. Una de esas tribus es la de los Korowai, que ha existido durante muchos años, pero que no fue descubierta por el mundo moderno hasta la década de 1970. Lo que diferencia a esta tribu de otras en Papúa Nueva Guinea son sus hogares. No viven en chozas o casas en el suelo, sino que construyen casas en los árboles que se encuentran a más de 40 metros de altura. A estas estructuras básicas solo se puede acceder mediante escaleras de madera que se colocan contra pilotes para llegar a la cima. Entonces, ¿por qué esta tribu vive en este tipo de establecimiento? Eso sería porque hay muchas otras tribus en Papúa Nueva Guinea, y no todas se llevan bien entre sí. Por lo tanto, los Korowai tuvieron que construir sus hogares para que estuvieran realmente fuera del alcance de sus rivales. Debido a su forma de vida, honestamente no sabían que existían otras personas fuera de su tierra natal. Y no les gusta interactuar con extraños con mucha frecuencia. Practican la brujería y el canibalismo. Así que tal vez quieras admirar sus casas en los árboles desde lejos. Número 14. El ciervo ratón. ¿Recuerdas cuando en el tema de moda señalé que probablemente haya criaturas que aún no se han descubierto en los bosques y los bosques? Bueno, aquí hay otro aspecto de eso. Específicamente, las criaturas que los científicos creen que están extintas, pero en realidad no lo están, porque simplemente han estado escondidas en los bosques. Entra el ciervo ratón, una criatura única que se encontró en Vietnam y que muchos creían que había desaparecido del mundo. Ahora bien, para ser justos, tenían una buena razón para creerlo, ya que no se había visto al ciervo ratón en más de 3 décadas. Entonces, cuando apareció al azar en una cámara en 2019, hubo motivos para celebrar. Irónicamente, el ciervo ratón no está relacionado con los ratones o los ciervos en absoluto. Simplemente se parecen mucho a una fusión entre los dos animales. En cambio,
Son el animal ungulado o con pezuñas más pequeño del mundo debido a su cantidad. Muchos científicos, que presumen estar al borde de la extinción, están intentando encontrarlos de nuevo y protegerlos para que no los perdamos esta vez. Solo el tiempo dirá si pueden lograrlo. Número 13. El ciervo blanco. En el fascinante mundo de la genética, existen diversas condiciones que pueden alterar la coloración natural, tanto en seres humanos como en animales. Una de las más conocidas es el albinismo, una condición genética caracterizada por la ausencia total de melanina, que resulta en una coloración anormalmente blanca de la piel o el pelaje, además de ojos típicamente rojizos o rosados. Sin embargo, cuando nos encontramos con los majestuosos ciervos blancos de Séneca en Nueva York, podríamos equivocadamente pensar que son albinos, pero la realidad es mucho más interesante. Esta extraordinaria manada presenta una condición diferente llamada leucismo, una variación genética que resulta en la pérdida de pigmentación en el pelaje mientras mantienen sus característicos ojos marrones, distinguiéndolos claramente de los individuos albinos. El albinismo suele presentar desafíos significativos para quienes lo padecen, principalmente debido a la ausencia de protecciones genéticas naturales contra factores ambientales. En contraste, los ciervos leucísticos de Séneca demuestran una notable adaptación y vitalidad. Lo que hace aún más extraordinario a este grupo es su tamaño poblacional. La manada cuenta con aproximadamente 300 ejemplares de color blanco, un fenómeno verdaderamente único, considerando que las poblaciones de animales con alteraciones en la pigmentación suelen ser extremadamente reducidas, típicamente limitándose a unos pocos individuos aislados. Estos magníficos ciervos blancos han encontrado refugio en una reserva especial específicamente designada en el condado de Séneca, Nueva York, donde reciben protección y monitoreo constante. La decisión de preservar y proteger a estos singulares animales refleja no solo una preocupación por su supervivencia, sino también un reconocimiento de su valor único como patrimonio natural. Es perfectamente comprensible el deseo colectivo de garantizar la seguridad y bienestar de estos extraordinarios ciervos, protegiéndolos de cualquier amenaza potencial, ya sea por cacería o por otros peligros que pudieran enfrentar en su hábitat natural. Número 12. Una trampa explosiva. Durante los días de la Guerra de Vietnam, una de las cosas más letales que les sucedieron a muchos soldados fueron las trampas que colocaba el Viet Cong para obstaculizar o matar a sus enemigos. En películas y programas de televisión, se ve a personajes como Rambo usando trampas similares para atrapar a sus enemigos, por lo que se podría pensar que probablemente este tipo de cosas no sucedieran en lugares donde los humanos no estuvieran en guerra o en conflicto. Sin embargo, ese no es el caso dentro de un determinado bosque nacional en Utah. En 2012, un oficial estaba caminando por un sendero cuando se encontró con una trampa explosiva. La trampa en cuestión iba a liberar una bola con púas que terminaría hiriendo a la víctima en la cabeza o el área del pecho. En una palabra, eso es un gran dolor, pero no termina allí. El oficial, probablemente al darse cuenta de que alguien probablemente no se detendría en una trampa, luego siguió por el sendero y encontró otra, y eso provocó una caída en un pozo con púas. Sí, en serio, esto no es Indiana Jones, es la vida real. No eran cosas en lo profundo del bosque donde la gente no va. En realidad, estaban a poca distancia de un estacionamiento, y la zona en sí era un lugar al que la gente iba a menudo. Afortunadamente, nadie resultó herido por estas trampas explosivas, y la policía finalmente arrestó a las personas que las colocaron. Dijeron que estaban tratando de capturar cosas como jabalíes o incluso conejos. Número 11. Perro momificado. En las profundidades del estado de Georgia, una historia macabra y fascinante emergió cuando unos trabajadores forestales realizaban sus labores cotidianas. Durante una jornada aparentemente normal de tala, estos hombres se encontraron con un descubrimiento perturbador dentro de la cavidad hueca de un árbol centenario. Al inspeccionar más de cerca, quedaron atónitos al encontrar los restos perfectamente preservados de un perro, no en estado de descomposición, sino completamente momificado por las condiciones únicas del interior del árbol. Este extraordinario hallazgo
representaba los restos de un can que, por circunstancias trágicas, había quedado atrapado en el interior del árbol aproximadamente 2 décadas atrás. La historia de cómo llegó allí ha sido objeto de múltiples especulaciones y teorías entre los expertos en vida silvestre. La hipótesis más convincente sugiere que el perro estaba involucrado en una persecución instintiva de un mapache, un comportamiento común en los canes de la región. Según esta teoría, el mapache, más ágil y familiarizado con el terreno, habría guiado al perro hacia el árbol, donde este último quedó irremediablemente atrapado mientras su presa escapaba por alguna otra abertura. Lo que siguió fue un destino verdaderamente trágico. Incapaz de liberarse, el animal sucumbió lentamente en su prisión de madera. Sin embargo, las propiedades naturales del árbol, actuando como un agente preservante excepcional, transformaron lo que normalmente habría sido un proceso de descomposición en un caso extraordinario de momificación natural. Los tejidos del animal se conservaron de manera tan notable que cuando fue descubierto, su estado de preservación asombró tanto a expertos como a curiosos. Los descubridores, conmovidos por este hallazgo único, decidieron nombrar al perro momificado Stucky y posteriormente donaron los restos a un museo local, donde ahora sirve como un testimonio sorprendente de los caprichos de la naturaleza y un recordatorio sombrío de las tragedias silenciosas que ocurren en nuestros bosques. La exhibición genera sentimientos encontrados en los visitantes, mezclando la fascinación científica con la empatía por el destino del animal. Número 10. La isla de las muñecas. Aquellos de ustedes que creen en historias de fantasmas probablemente sepan todo sobre la temida La Islette, de la no sé qué nombre no puedo pronunciar, que se llama la Isla de las Muñecas. Es uno de los lugares más embrujados del mundo, y hay una historia aterradora que se le atribuye y que le da aún más oscuridad al relato. Esta es la historia de don Julián, que tenía una familia, pero los dejó para irse a vivir solo a una isla. Luego encontró el cuerpo de una niña en una de las áreas acuáticas alrededor de la isla de México. Pronto creyó que el espíritu de la niña lo perseguía, y luego encontró una muñeca en ese mismo canal, y así terminó colgando esa muñeca para apaciguar al espíritu de la niña. Sin embargo, no funcionó en su mente. Entonces fue cuando fue, y encontró tantas muñecas como pudo, y las colgó por todo el bosque. Finalmente, su propio cuerpo fue encontrado en el mismo canal que la niña que una vez descubrió. ¿Se ahogó él o lo hicieron las muñecas? La verdad puede que nunca se sepa. Número 9. Autos abandonados. Ahora voy a hablar de algo extraño en un sentido muy diferente. Verás, en todo el mundo hay numerosos bosques y selvas, y hay mucha gente que habita esas áreas cerca de esos espacios. Es por eso que a veces verás un montón de autos abandonados en esas áreas arboladas, y eso lleva a la gente a preguntarse ¿por qué? ¿Por qué sucede esto? ¿Y por qué se encuentran estos autos de esta manera? Especialmente cuando algunos de estos vehículos no solo son paseos abandonados, son verdaderos clásicos que han sido puestos allí sin cuidado de causa. La verdad es que algunas personas piensan en ellos como un vertedero fácil y han arrojado de todo, desde autos clásicos hasta un batimóvil literal. Batman probablemente no aprobaría tal acción. Número 8. Bigfoot. Ya lo he mencionado antes, pero ahora hablaré del elefante en la habitación, es decir, el que todos esperan encontrar en Bigfoot, o Sasquatch, también conocido como el mono mofeta, o cualquier versión de la criatura en la que crean. No importa en qué parte de Norteamérica vivan, es probable que hayan oído hablar de al menos una de estas criaturas, y probablemente hayan oído hablar de la única versión de la bestia que vive cerca de ustedes. Entonces, ¿por qué sigue sucediendo? La respuesta simple es que la gente ha visto cosas raras en los bosques a través de videos y cámaras, y todas tienden a presentar algún tipo de criatura enorme y peluda que no pueden identificar por completo. Entonces, como es habitual en la humanidad, inmediatamente llegan a la respuesta más extraña posible, que es que hay algo en el bosque que es un Bigfoot. Y cuando piensas en todos los programas y las afirmaciones sobre Bigfoot, y el hecho de que ninguno de ellos haya sido encontrado vivo o muerto, realmente te hace preguntarte si a la gente le gusta creer en algo por el mero hecho de creer. Número 7. El sitio de carteles de personas desaparecidas. Durante una tranquila caminata por el bosque, un hombre de Nueva York se encontró con una escena perturbadora que lo dejó profundamente inquieto.
Lo que descubrió parecía sacado directamente de una película de terror, un espacio que simulaba una sala de estar, pero con un ambiente siniestro y desconcertante. Lo que hacía este hallazgo particularmente escalofriante era la presencia de numerosos carteles de personas desaparecidas distribuidos meticulosamente por todo el lugar. Estos no eran simples recreaciones o props teatrales, eran carteles auténticos de personas realmente desaparecidas en diversos estados de los Estados Unidos. Mientras exploraba el área con creciente aprensión, su descubrimiento se tornó aún más inquietante al encontrar una jaula de considerable tamaño, construida artesanalmente con madera. Consciente de la gravedad potencial de su hallazgo, documentó todo en video y procedió a contactar inmediatamente a las autoridades locales. Tras una exhaustiva investigación, la policía reveló que todo formaba parte de una elaborada decoración para una celebración de Halloween. El responsable, un residente local, había planeado este macabro escenario para su fiesta próxima, comprometiéndose a desmantelarlo una vez concluido el evento. No obstante, esta explicación generó un intenso debate en las redes sociales, donde numerosos usuarios expresaron su preocupación y desaprobación por el uso de carteles reales de personas desaparecidas como elementos decorativos, considerándolo una falta de sensibilidad hacia las familias que siguen buscando a sus seres queridos. Número 6. Columpio de puma. ¿Necesitas un momento de ternura para aliviar la tensión del relato anterior? Permíteme compartir contigo una historia verdaderamente encantadora. En las montañas de Colorado, un residente local había instalado un columpio de madera tradicional en el jardín de su vivienda. Una noche, mientras revisaba las grabaciones de su cámara de seguridad, se encontró con una escena extraordinariamente inusual y cautivadora. Un majestuoso puma, uno de los depredadores más enigmáticos de Norteamérica, había decidido hacer una visita nocturna a su patio trasero. Sin embargo, lo que sucedió a continuación desafió todas las expectativas. El felino salvaje, en lugar de mostrar su característico comportamiento cazador, reveló un lado sorprendentemente juguetón. Se aproximó con curiosidad al columpio, primero recostándose perezosamente junto a él, y luego, para asombro de todos, comenzó a interactuar con el objeto de manera casi infantil. El puma, dejando momentáneamente de lado su naturaleza salvaje, se transformó en algo similar a un gatito doméstico, empujando el columpio con sus enormes patas y observando fascinado el movimiento pendular. Particularmente entrañable fue el momento en que el gran felino se tumbó sobre su costado, siguiendo con sus ojos dorados el vaivén hipnótico del columpio, como si estuviera completamente cautivado por este simple placer. Este encuentro nos recuerda que incluso las criaturas más imponentes de la naturaleza pueden sorprendernos con momentos de pura e inocente alegría. Son precisamente estas pequeñas y sorprendentes maravillas las que nos brindan los momentos más memorables y reconfortantes. Me llena de satisfacción poder compartir contigo este extraordinario vistazo a la faceta más dulce y juguetona de uno de los depredadores más respetados de nuestros bosques. Número 5. Ballena jorobada. Probablemente esta revelación te hizo arquear las cejas con incredulidad, y te aseguro que no estoy jugando con las palabras cuando aclaro que este descubrimiento no se trata simplemente de una ballena que apareció en las aguas cercanas a un bosque o área boscosa. Lo que hace este hallazgo verdaderamente extraordinario es que se trata de una majestuosa ballena jorobada, un cetáceo de impresionantes 12 metros de longitud, que fue encontrada en medio de un denso bosque insular en las proximidades de la exuberante selva amazónica. Aunque suene inverosímil, y créanme, soy consciente de lo surreal que parece esta historia, estos son los hechos tal como fueron reportados. ¿Cómo llegó semejante criatura marina a terminar en un entorno tan alejado de su hábitat natural? La explicación más plausible tiene que ver con las circunstancias de su muerte. Los expertos sugieren que la ballena probablemente ya había fallecido cuando fue transportada a tierra firme, víctima de las poderosas corrientes oceánicas y los patrones de marea característicos de la región insular. Estas fuerzas naturales habrían sido capaces de arrastrar el enorme cuerpo del cetáceo hasta la orilla. Es importante recordar que los niveles del agua fluctúan significativamente con los ciclos de marea, y durante una marea excepcionalmente alta,
existe la posibilidad de que las aguas hayan tenido la fuerza suficiente para depositar a esta criatura marina tierra adentro, retirándose después sin dejar evidencia aparente de su paso. Número 4. El bosque torcido. Imagínate un árbol. Tómate un momento para visualizar un árbol en tu mente. No es necesario que sea una especie específica. Puede ser cualquier árbol que te resulte familiar. ¿Puedes imaginarlo claramente? ¿Qué características notas en su tronco? ¿Se eleva majestuosamente hacia el cielo en una línea perfectamente recta, coronado por un abundante follaje que se despliega en lo alto? ¿O quizás es uno de esos árboles majestuosos que se divide en múltiples ramas, extendiendo su alcance en todas direcciones como los brazos de un gigante verde que busca abrazar el cielo? Sea cual sea la imagen que hayas conjurado en tu mente, te puedo asegurar algo con absoluta certeza. El árbol que has imaginado probablemente no se parece en nada a los ejemplares extraordinarios que habitan en el justamente denominado bosque torcido. Este fascinante lugar, ubicado en las profundidades de Polonia, alberga una colección de árboles que desafían toda lógica natural. Basta con dirigir la mirada hacia la base de estos peculiares troncos para comprender por qué los visitantes quedan desconcertados ante su presencia. Su forma va en contra de todo lo que esperaríamos ver en la naturaleza, y sin embargo, allí están, desafiando nuestras expectativas. Lo más intrigante es que estos árboles singulares fueron plantados simultáneamente, y todos ellos emergieron del suelo desarrollando una pronunciada curvatura en su base, como si una fuerza invisible los hubiera moldeado siguiendo un patrón uniforme. A pesar de décadas de investigación y especulación, el misterio de su peculiar forma permanece sin resolver, lo que añade una capa adicional de misticismo a su ya extraordinaria existencia. Número 3. Rafflesia. Ahora cambiaré un poco de tema para explorar una planta fascinante y extraordinaria que merece una explicación detallada. La Rafflesia, un género botánico verdaderamente único, ha captado la atención de científicos y curiosos por igual, y es conocida comúnmente como la flor cadáver. Este sobrenombre tan peculiar tiene una explicación bastante interesante. Estas flores producen un aroma nauseabundo que replica con asombrosa precisión el olor de la carne en descomposición. Este mecanismo, aunque pueda parecer desagradable, es en realidad una brillante estrategia evolutiva. Utilizan esta fragancia repulsiva para atraer moscas y otros insectos carroñeros, que luego caen víctimas de la planta. Es un proceso que, aunque repugnante desde nuestra perspectiva humana, representa uno de los muchos ejemplos fascinantes de adaptación en el reino vegetal, donde varias especies han desarrollado estrategias similares. Lo que resulta aún más sorprendente de la Rafflesia es que ostenta el título de producir las flores más grandes del mundo, un hecho que añade otra capa de misterio a su ya peculiar naturaleza. Sin embargo, estas maravillas botánicas enfrentan serias amenazas de extinción, y numerosos científicos y conservacionistas están dedicando importantes esfuerzos para preservar su existencia. Es una ironía fascinante. La humanidad está luchando incansablemente por proteger una especie conocida como la flor cadáver, una planta que personifica la esencia misma de la muerte en el mundo natural. Número 2. El oso selfie. Si quieres comprender verdaderamente lo extraordinario y desconcertante que puede ser nuestro mundo moderno, solo necesitas observar este fascinante caso ocurrido en Colorado, donde un oso se encontró casualmente frente a una cámara de seguimiento instalada en el bosque. Este encuentro, aunque sorprendente, tiene cierta lógica considerando la reconocida inteligencia de los osos y su natural curiosidad por los objetos nuevos en su territorio. Lo verdaderamente asombroso fue lo que sucedió a continuación. El oso, aparentemente cautivado por el dispositivo, comenzó a interactuar con la cámara de una manera que nadie hubiera esperado. En concreto, este peculiar habitante del bosque activó el sensor de la cámara en múltiples ocasiones, resultando en una colección impresionante de más de 400 fotografías de sí mismo. El oso, como si fuera consciente de estar siendo fotografiado, continuaba regresando a la cámara una y otra vez, posando de diferentes maneras frente al lente. Esto nos lleva a preguntarnos, medio en broma, medio en serio, ¿acaso este oso está poseído por el espíritu de algún influencer moderno obsesionado con las selfies? ¿De dónde viene esta inexplicable habilidad para interactuar tan naturalmente con la tecnología humana? Aunque estas preguntas son fascinantes,
quizás sea mejor dejarlas sin respuesta y simplemente maravillarnos ante este extraordinario fenómeno de la naturaleza. Número 1. Angkor. Por último, y posiblemente lo más importante, a través de la historia de la humanidad, innumerables culturas y civilizaciones han florecido en los entornos boscosos, estableciendo sus hogares y construyendo reinos prósperos que, por diversas circunstancias misteriosas y a menudo inexplicables, se vieron obligadas a abandonar repentinamente. Con el paso de los siglos, la naturaleza, siguiendo su curso inexorable, fue reclamando estos espacios abandonados, cubriendo gradualmente los vestigios de estas sociedades hasta que las ciudades quedaron completamente perdidas bajo densas capas de vegetación. Sin embargo, el avance de la tecnología moderna nos ha proporcionado herramientas cada vez más sofisticadas que nos permiten redescubrir estos tesoros ocultos del pasado. Un ejemplo extraordinario de estos descubrimientos es Angkor, la imponente megaciudad de Camboya que prosperó hace más de 1000 años. Los hallazgos demostraron que los antiguos habitantes de la región poseían un conocimiento arquitectónico y urbanístico verdaderamente extraordinario, creando una ciudad cuya magnificencia y sofisticación continúan asombrando a expertos y visitantes por igual. La distribución meticulosa de sus calles, la ingeniería hidráulica avanzada y la integración armoniosa con el entorno natural son aspectos que siguen maravillando a arqueólogos y estudiosos modernos. Este descubrimiento nos recuerda que los bosques del mundo guardan innumerables secretos y tesoros por descubrir. Cada expedición, cada investigación, tiene el potencial de revelar nuevas maravillas que desafían nuestra comprensión del pasado, ya sea en las profundidades de un bosque tropical o en las extensiones de un bosque templado. Estos ecosistemas continúan siendo guardianes silenciosos de los misterios más fascinantes y las historias más extraordinarias que la humanidad ha dejado atrás. Nos vemos en el próximo video.